queridos hermanos que cada día ven mis videos en mi página. Le doy gracias a Dios primeramente por poder tener este tiempo de poder grabar un video más. Quiero compartir con ustedes brevemente una palabra del Señor que se encuentra en 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4. Dice: además, os voy a exponer, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo leo en la versión NBI. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Bueno, hoy día quiero hacer un video un poco más breve, compartiendo dos tips o dos conceptos muy importantes sobre el Evangelio. Y en honestidad a la homilética y al currículum, como se dice muchas veces, estoy ocupando un libro que me permite hacer este orden y lo voy a mostrar. Este libro es del hermano Paul Washer, que se llama El poder y el mensaje del Evangelio. Este libro, el hermano Paul Washer, no es una teología sistemática, pero sí es un libro que da consejos o resalta la majestuosidad del Evangelio. Sabemos que el Evangelio ha sido diluido, ha sido cambiado muchas veces y se han introducido al Evangelio herejías que no son bíblicas, que no están en la Escritura. Y es destacable que este hermano Paul Washer, el cual sirvió como misionero 10 años en el Perú, se dio cuenta y él escribe que el Evangelio ha sido diluido, cambiado, modificado, y esa es la razón por qué él ha hecho varios libros con respecto al Evangelio. Entonces, por ser, como les digo, honesto delante de la literatura cristiana y también delante de Dios, he mostrado el libro que yo estoy ocupando para poder guiarme en algunos conceptos que vamos a ver en los videos, ¿ya? El primer concepto que quiero ver o que quiero mencionarle a ustedes es que el Evangelio es para conocerlo y para darlo a conocer. Como leído en 1 Corintios 15, en la versión Reina Valera, el título dice: la resurrección de Cristo, fundamentos del Evangelio. Esto nosotros lo sabemos porque Cristo muere, ¿cierto?, en la cruz y resucita al tercer día por muchos motivos. Y esto también es importante explicarlo porque muchas veces vemos al Cristo sufriente, al Cristo que derramó su sangre, ¿cierto?, lo cual es cierto, al Cristo como lo ve la iglesia tradicional católica, de que es un Cristo padeciente, un Cristo como diciendo pobrecito Cristo, ¿cierto? Y ellos se representan incluso por una cruz con el Cristo crucificado. Nosotros los evangélicos nos representamos con la misma cruz, pero sin Cristo crucificado, porque esto significa de que Cristo venció la muerte, de que ya no está en una cruz, sino que resucitó y venció la muerte, ¿cierto? Entonces la cruz, no hay que espantarse cuando veamos una cruz en una iglesia evangélica, sino que indica que la cruz es el símbolo de la muerte e incluso de la resurrección de Cristo, porque Cristo ya no está
en la cruz y no está en la tumba. Entonces la resurrección de Cristo de alguna forma es el fundamento del Evangelio. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra justificación. Recuerden que la justificación delante de Dios, la justificación en la soteriología es la doctrina que estudia la salvación. Soterios, salvación. Logía, estudio o razonamiento, estudio de la salvación. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. Vamos a hablar mucho y harto sobre la soteriología en estos videos. Entonces, el fundamento del Evangelio es la vida, obra de Jesucristo, es el Mesías. Varios conceptos sobre Jesús quiero mencionar. Jesús es el Hijo de Dios, segunda persona de la Deidad o de la Trinidad, que voluntariamente baja, ¿cierto?, de su trono, de su gloria, como dice la Escritura, que Él se despojó, ¿cierto?, y toma forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esta persona de Jesucristo preexiste al tiempo de Jesús histórico. ¿Qué significa esto? Que en el momento de que Jesús viene en el vientre de María, como bebé, como una criatura, ¿cierto?, como un feto, donde ocurre la concepción, donde el Espíritu Santo pone la semilla y ocurre este alumbramiento, ¿cierto? Jesucristo ya existía antes de esta profecía y de este hecho histórico que es el nacimiento de Jesucristo. Muchas personas tienen esa idea evangelística o evangelical en la mente de que Cristo parte o nace, o esa criatura de la segunda persona de la deidad parte en el nacimiento de Jesucristo. No, eso no es así. Jesucristo preexiste al Jesucristo histórico. Y Jesucristo, ¿por qué preexiste? Porque Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios. Pero estas tres cláusulas de Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, ¿cierto? O sea, en el principio de todo lo creado, de cuando Dios creó todo lo que existe en el universo, en el principio el Verbo ya existía. Y el Verbo estaba con Dios. Ahí vemos una distinción entre el Padre y el Hijo. El Verbo, o sea, Jesucristo estaba con Dios, con el Padre, y el Verbo era Dios. Esta preposición en el griego, cuando dice estaba con Dios, ese con, en el griego es la palabra pros, y pros significa estar cara a cara, estar tan juntos que uno llega a ser el otro. Entonces, en el griego dice pros son theos, lo que significa, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba cara a cara con el Padre y están tan juntos que llegan a ser uno en esencia, pero distintos de persona. ¿Por qué? Porque la segunda cláusula dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios. Entonces, en la segunda cláusula hay una distinción entre el Verbo y el Padre, y el Verbo era Dios. Es muy importante entender esto de la cristología histórica, porque hay una secta llamada los Testigos de Jehová que enseñan de que Jesucristo es la primera persona creada, el primer ser creado. Y esto es una aberración, es una herejía, porque Jesucristo en los evangelios afirmó muchas veces ser Dios, Dios en la carne. Muchas veces dijo: antes de que Abraham fuese o que Moisés fuese, yo soy. Y ese yo soy se atribuye al nombre de Jehová. Acuérdense que el nombre de Jehová es este. ¿Ya? Ese es el nombre de Jehová. Y-H-W-H. Hubo un jesuita
que le agregó la A para poder pronunciar. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no lleva vocales, entonces por lo cual no se puede traducir, no se puede vocalizar. Hubo un jesuita que le puso Yahweh. Otros le dicen Yahvé. En muchas Biblias usted va a encontrar Yahvé, pero es el nombre de Dios. Jesucristo, cuando dijo ser uno con el Padre, o afirmó que Él tenía la deidad, dijo esto: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, Yahweh. Entonces Jesucristo se atribuye el nombre de su Padre. ¿Por qué? Porque en esencia son lo mismo. Bueno, este es un adelanto solamente sobre la cristología histórica. Volviendo al punto, el Evangelio, sabemos que es la buena nueva, es una buena noticia, que el Evangelio no tiene que quedar encapsulado, no tiene que quedar ahí. El Evangelio es para darlo a conocer, para predicarlo. ¿Por qué? Porque somos salvos en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahvé, de Yahweh. La Biblia también hace otro contraste y dice que antes de venir a Cristo éramos del Padre, porque todo lo que Dios le dio a Cristo antes estaban en el Padre. Eso está en Juan 17. Ninguno se iba a perder, ninguno iba a perecer, dice la palabra del Señor, de todos los escogidos. El tema de la predestinación también lo vamos a ver en unos videos más adelante y va a ser bastante conmovedor, porque hay muchos hermanos que están negando la predestinación, que piensan que el Evangelio es por voluntad humana, lo cual es un error tremendo. Entonces, para terminar, el fundamento del Evangelio es la resurrección. Si no hubiera habido resurrección de Cristo, no podríamos predicar el Evangelio como evangélicos o como cristianos. ¿Ya? La resurrección de Cristo. En la NBI, 1 Corintios 15, el título dice la resurrección de Cristo. Y en la Reina Valera 1977, que es la traducción que hizo Francisco Lacueva, dice la resurrección de Cristo, fundamento del Evangelio. Entonces, no nos quedemos con el Evangelio para nosotros, sino que prediquemos el Evangelio. ¿Cómo se predica el Evangelio? Ocupando la Biblia, ocupando versículos. Si usted es un creyente nuevo, empiece a memorizar versículos. Si usted es un creyente que lleva 5 años, 10 años, 15 años, 20, 25 años, si usted memorizara 2 versículos diarios, en 30 años sabría por lo menos 3/4 partes de la Biblia, para poder evangelizar, para poder predicar. Recuerde que el fundamento del Evangelio no es mi testimonio, no es su testimonio. Muchas veces se ha encontrado o se ha escuchado el Evangelio es por testimonio. Dios me cambió a mí, claro que sí, Dios lo cambió a usted también. Pero el Evangelio no es por testimonio personal. ¿Por qué? Porque hay millones de personas en el mundo que han sido cambiadas por el Evangelio. Imagínense, cada uno predicara con respecto a su testimonio, tendríamos millones de evangelios diferentes. La Biblia, cuando habla del testimonio, se refiere al testimonio de Cristo, a la vida y obra de Cristo. El Evangelio es por predicar a Cristo, por predicar que esa segunda persona de la deidad se encarnó, tomó naturaleza humana, se hizo semejante a los hombres y vino a hacer el plan profético del Padre para la salvación de su pueblo. Entonces, hermanos, no nos quedemos callados, no nos quedemos con esa idea, el Evangelio, yo me convertí, yo me quiero salvar, lo dejo para mí, lo escondo, ¿cierto? Hay varios versículos en la Biblia que hablan también de que el reino de los cielos es semejante cuando un hombre encuentra un tesoro, ¿cierto? Cuando encuentra una perla, la perla de gran precio. Nosotros queremos compartir el Evangelio, queremos predicar. Si usted es un creyente genuino, verdadero, nunca se va a quedar callado, siempre va a querer predicar el Evangelio.
Entonces, estos dos conceptos que he mencionado hoy día, un evangelio para conocerlo y para darlo a conocer, apliquémoslo a nuestra vida, apliquémoslo. Pensemos en esto, meditemos en esto, para que podamos predicar de una forma eficiente como el Espíritu Santo y como Jesucristo y como el Padre quiere que prediquemos. No adulteremos la Escritura, no hablemos otras cosas que no sean Escritura. ¿Por qué? Porque Dios nos puede tratar como a los Gálatas. A los Gálatas les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para creer en otro evangelio? Y Pablo escribe ahí, inspirado por el Espíritu Santo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os pervierten el evangelio, predicando otras cosas que no corresponden. Prediquemos la resurrección de Cristo, prediquemos la obra de Cristo, prediquemos la vida de Cristo, prediquemos la vida del Mesías. También, para terminar, otro extremo, muchas veces se predican los milagros de Jesús. Muchas veces se predican lo que Jesús hizo por las personas de una forma humana, ¿cierto? Humanística. Dios hizo, por intermedio de Jesucristo, ¿cierto? El poder del Espíritu, hizo muchos milagros, eso lo sabemos, lo vemos en los Evangelios, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Dios hizo muchos milagros por intermedio de Jesucristo. Y mucha gente quiere venir al Evangelio buscando estas cosas, buscando milagros, buscando algo que me pueda dar Dios. Yo le doy mi vida, pero yo quiero que Él me dé algo, ¿cierto? Y el mismo Jesucristo en la Biblia dice que se apartó de la multitud en un momento, porque esta multitud, el cual Él había alimentado, ¿cierto? Con pan y con peces, lo quería hacer rey. Diciendo, mira, Él es nuestro libertador, Él es el rey, hagámoslo rey de Israel. Y Él dice que se para y se va. ¿Por qué? Porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesucristo dejó claro de que los milagros es la soberanía de Dios operando, ¿cierto? Porque Dios, a nadie, uno no le puede decir a Dios que sane hoy día, que sane mañana, yo voy a orar por un enfermo y Dios sí lo va a sanar, no. Dios sana cuando Él quiere en su soberana voluntad. Pero el Evangelio tampoco es por milagros, no es por milagros, eso está más que claro en la Biblia. El Evangelio es poder y salvación a personas arrepentidas, a personas que son débiles espiritualmente, que están en bancarrota espiritualmente. Mateo 5, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que no pueden darle nada a Dios, los que están arrepentidos, contritos y humillados en la presencia de Dios, espiritualmente, que no le pueden llegar a dar nada a Dios. Nosotros no podemos darle nada a Dios. Esos son los verdaderos que Dios les da la salvación, los que Dios les da esta vida eterna. Entonces, hermanos, Dios los bendiga en este día y recuerde, el Evangelio es para conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Estudiando la Escritura, estudiando y escudriñando la Escritura y darlo a conocer, predicando la Escritura. No nos salgamos de la Biblia. Para conocer la Escritura, para conocer el Evangelio, el verdadero Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios y para darlo a conocer también. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.